8 de la mañana, 35 minutos. Esta mañana inicia la recta final de la acusación constitucional que se ha presentado en contra del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, porque se vota el miércoles de esta misma semana y con el foco puesto en el discurso C, en el capítulo 6 del nivel acusatorio, que tiene que ver con las licitaciones hechas por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y becas, la JUNAEB. En el oficialismo no dudan en apuntar a una trama de intereses comerciales y empresariales que estaría en el centro de las denuncias hechas en la comisión revisora por el exdirector del servicio, Cristóbal Acevedo. Y pese a recibir críticas por la falta de antecedentes, la oposición asegura que esta jornada va a mostrar pruebas del mal uso de recursos públicos y que posteriormente además va a entregar a la justicia, independiente de lo que pase con la acusación constitucional. Gonzalo Holguín tiene todos los detalles. Hola Gonzalo, buenos días. Hola, ¿qué tal? Katy y Nivaldo, muy buenos días. A 2 días de la votación en sala, el capítulo 6 de la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, referente a las licitaciones de colaciones JUNAEB, se roba toda la atención. El exdirector de JUNAEB, Cristóbal Acevedo, primero en la comisión revisora y luego a través de una carta, aseguró que existía un contrato de 3.500 millones de pesos para el que solo se entregaron 30 colaciones. Esto, en todo caso, sigue sin comprobarse. La tesis de Acevedo tiene un solo antecedente real hasta el momento, que JUNAEB decidió cambiar el criterio de pago de las licitaciones, pasando de un 40% de pago fijo a las empresas a un 60% del total de dineros licitados. Según documentos a los que tuvo acceso la radio, aumentar el monto del pago fijo a las empresas es la forma que encontró JUNAEB para no tener que hacer sobrepagos por ración licitada y ayudar así a mantener el flujo de caja de las empresas. Esta es en parte la argumentación del servicio. Habían al menos 5 empresas que cobraban entre 5.000 y 7.000 pesos por ración de alimentos en contratos celebrados en el último mes del gobierno de Sebastián Piñera, y esto es lo que este gobierno quería evitar. En efecto, señalan que hoy esto cuesta 1.093 pesos, algo así como 7 veces menos. Veamos quién es quién. Delivest es una empresa internacional de alimentos con intereses en Chile. Dentro del consorcio de Delivest se encuentran al menos 5 multirut, de los cuales 3 se adjudicaron un contrato por casi 700.000 millones de pesos y el 80% de la licitación total de febrero del año 2022. Tomás Hirsch, diputado oficialista que integra la comisión revisora, dice que los cuestionamientos a JUNAEB en la acusación parecen ser un interés comercial que tiene que resolverse en tribunales civiles. Y respecto a JUNAEB, lo que uno ve aquí es más bien un interés de tipo comercial. Ya se debiera definir probablemente en un juicio civil por empresas que deben plata, que cobran plata. Cuando uno se entera que algunos de los invitados por parte de la oposición son representantes de esa empresa en los litigios, pierde toda seriedad la acusación. Bueno, Hirsch se refiere en su crítica a los abogados Carlos Gajardo, que fue jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, y Juan Francisco Varela, que esta mañana se deben presentar como invitados por Chile Vamos, específicamente por el diputado Miguel Ángel Becker, en la comisión, y que este mismo año representaron legalmente a la empresa Merquén S.p.A. Bueno, ¿de qué consorcio forma parte esta empresa? De Delivest. Y de hecho, Gajardo y Varela han representado a Merquén en una reclamación judicial porque JUNAEB ya no permite la llamada unión temporal de empresas. Parte del problema es la interpretación, de estos contratos. Pese a todos estos antecedentes, la oposición sigue firme en que hay datos reales de un mal uso de fondos públicos y que JUNAEB y por tanto el ministro Ávila son los reales responsables. De hecho, el diputado de RN, Diego Chalper, comprometió que hoy entregarán información del caso y que al terminar el juicio político, llevarán la información a Contraloría e incluso a la justicia. Nosotros apenas termine la tramitación de la acusación constitucional, los elementos que se han dado a conocer por parte del exdirector de la JUNAEB se van a poner a disposición de la Contraloría y de la Fiscalía porque son responsabilidades complementarias, responsabilidad política, responsabilidad penal y responsabilidad administrativa. Además les quiero advertir que el día lunes nos vamos a dar el tiempo de contestar la declaración de la JUNAEB. Pese a que Héctor Ulloa, diputado independiente PPD que preside la comisión revisora, ha tratado de mantener un perfil ecuánime, preguntado por la radio, asegura que existen posibilidades de que hayan intereses empresariales impulsando el capítulo 6 con intereses monopólicos. Me parece que existen o pueden existir intereses económicos de grandes empresas, de grandes conglomerados, que se acostumbran evidentemente a tener el monopolio o parte del monopolio de este tremendo negocio y por tanto también puede existir una correlación entre estos intereses y la propia acusación constitucional.
Gloria Navellán, diputada ex PDG y ex republicana, dice que no le ve por dónde habría un interés empresarial, porque según ella, al aumentar el monto fijo del dinero recibido de un 40 al 60%, en realidad las empresas se están beneficiando. Acá lo que estamos diciendo es que Junaep no hizo una buena pega. El cambio de criterio favorece a las empresas. No veo qué interés empresarial puede haber en que vuelvan a cambiar el criterio y bajen en el fondo los porcentajes que al final del día les, entre comillas, perjudicaría a los empresarios. Así que no le veo por dónde. Bien, se nos olvidaba dar un momento a identificar quién es Cristóbal Acevedo, que como invitado a la acusación constitucional el pasado jueves puso una bomba en medio de este juicio político. Director de Junaep entre los años 2015 y 2017, luego de salir de estas instituciones, pasó a formar parte del directorio de Coval, que es una empresa de servicios financieros que a su vez trabajó con la empresa de alimentos Saciva. Esta empresa, Saciva, es parte del PAE, del Programa de Alimentación Escolar, y de hecho, esta misma empresa demandó a la Junta Nacional, a la Junaep, ante el Tribunal de Contratación Pública por los resultados de la licitación 2023-2025 por un supuesto incumplimiento de las bases. Bueno, las molestias son por partida doble. Las empresas están presuntamente interesadas, según los documentos a los que accedió la radio. También, ojo, hay que ser transparentes en esto, a la posición de los parlamentarios oficialistas que han recibido la acusación constitucional en que el costo por ración en los contratos sea más alto y que también hay empresas que se puedan unir para poder postular a licitaciones en lo que se llamaba la Unión Temporal de Empresas, que este gobierno terminó con los contratos de Junaep. Esta trama se puso en el centro del intento por destituir un ministro de Estado. El juicio político pasó de acusaciones de homofobia y el debate de la educación sexual a una red empresarial por la que aún se mantienen sospechas con una profundidad que aún es insospechada, pero que es cierto. Nivaldo, Katy, esta mañana supuestamente debiese entregar antecedentes reales de que esta administración, que este servicio de Junaep y por tanto, indirectamente, que este ministro de Educación no hizo un buen trabajo al licitar estas raciones de alimentos. Ya, pero, o sea, se ha ido con el curso de los días modificando el punto central de la acusación entonces, ¿no es cierto? Va a ser el tema de la Junaep. Para esto hay diferentes tesis, ¿no? Porque, claro, decíamos que inicialmente partió por los instructivos. Recordemos que todo esto partió por circulares de educación sexual que eran del año 2017 y que el Ejecutivo había explicado que se habían de alguna manera actualizado en mayo de este año, y el Partido Social Cristiano impulsó esta acusación constitucional. En un intento por tratar de remover la retórica de que esta era una acusación homofóbica o que estaba concentrada principalmente en temas valóricos o ideológicos, es que se hicieron 7 capítulos, y era evidente, Katy, Nivaldo, lo dijimos desde un principio, que el que pasó a llamar más la atención era más bien el capítulo que hablaba de las platas, de las subcontrataciones, de las licitaciones, de los servicios no prestados. Hablaba de 71.000 millones de pesos en servicios no prestados en licitaciones ya pagadas, y también hablaba de 41.000 millones de pesos de licitaciones, o más bien de pagos hechos por fuera de licitaciones con establecimientos. Hasta el momento no tenemos ninguna prueba real, ni ningún dictamen de ninguna institución, ni ninguna denuncia de ninguna institución que dé cuenta de esa denuncia. Pero vuelvo a insistir, la oposición ha mantenido confianza en que sí hay antecedentes reales y que debiésemos conocerlos hoy, como escuchábamos de voz del diputado Chalper. Ahora, como esto es política y está lo que se puede revisar, que puede ser muy loable en relación a los capítulos de la acusación constitucional y que efectivamente no hay un cumplimiento de la labor del ministro, en fin, esto está innegablemente e inevitablemente cruzado por el otro gran problema que tiene el Ejecutivo respecto a las fundaciones. A lo que voy es que puede que más que los argumentos que tiene la acusación constitucional, lo que más pese sean los votos, o sea, van a pesar más, es evidente, pero me refiero a que haya una pasada de parte, una lógica más política. Exacto, que se cobre finalmente lo que ha sido todo este problema con el caso de las fundaciones, particularmente por la cantidad de votos que se tienen o no. Claro, pero solo para ir a lo práctico, por ejemplo, la diputada Catalina Pérez, entiendo yo, Gonzalo, que no va a estar presente porque su licencia se extiende hasta 23 de julio, por lo tanto ese voto que era quizás seguro porque es de su propio partido, el ministro, etcétera, no va a estar, y hay que hacer todo un trabajo de tejer, de pirquinear votos para que efectivamente pueda tener un buen desempeño la defensa del ministro Ávila. Sí, en el sistema aparece además un permiso de las diputadas Jael Jomans y Danisa Astudillo del Partido Socialista y Convergencia Social respectivamente, que si uno mira las fechas da que tampoco ellas van a estar.
en el momento de la sala. En todo caso veremos si es que eso se hace efectivo o no. Ayer hablábamos con parlamentarios oficialistas, Katy, y se va a hacer un esfuerzo mayúsculo porque todos los parlamentarios oficialistas puedan estar, porque la votación va a ser muy estrecha, y es efectivo que el caso de Democracia Viva afecta a Ávila, porque Ávila es militante de Revolución Democrática, claro. Y eso desde el principio se ha dicho que va a ser un factor. Por supuesto que también hay un tema de, y esto ha pasado antes, ustedes saben, de relaciones en el Congreso. Hay veces que las acusaciones constitucionales se tienden a teñir de cómo se lleva el ministro de Estado con los parlamentarios, y Ávila es otro de esos secretarios de Estado que no ha construido las mejores relaciones, ¿no? Y Gonzalo, no han hecho, no sé la palabra ser mella la expresión, pero el abogado del ministro es Francisco Cox, que también fue abogado ante la acusación constitucional de la ministra Marcela Cubillos de la UDI, o sea, en las antípodas, digamos, uno del otro políticamente, y en los dos casos, más allá de las defensas puntuales, en los dos casos Francisco Cox ha dicho que que se están usando estándares muy bajos para la acusación constitucional. Él dice que tanto en el caso de Marcela Cubillos como en este, no se cumplen los estándares para una acusación tan grave como una acusación constitucional, que además inhabilita políticamente durante un tiempo a la persona si es que esa acusación prospera. Entonces, ¿ese argumento está pesando o ya simplemente quedó fuera del debate? Claro, sí, es cierto que el abogado Cox es incluso no solo representante de Cuyo, sino que los parlamentarios oficialistas lo reconocen como cercano a la oposición. Ahora incluso, bueno, habrá quien argumenta en el oficialismo que incluso eso es una prenda de garantía, ¿no? Los buenos abogados debiesen poder representar a todos los sectores, y nosotros tenemos la impresión de que su equipo legal, porque es el abogado, pero también tiene un equipo detrás, considera que esta acusación constitucional pudiese ser incluso peor que la que defendió a Marcela Cubillos, y efectivamente tiene elementos de procedimiento, de forma, que van a objetar. De hecho, se va a deducir la llamada cuestión previa, que nosotros siempre explicamos cada vez que podemos, que se trata de objetar la forma de la acusación constitucional, es decir, este documento que está aquí de 7 capítulos no reúne las características mínimas para siquiera ser considerado una acusación constitucional, porque para eso hay que probar que hay una vulneración a la Constitución. El peso de ese debate sigue siendo relativo, y al final del día siempre va a terminar primando el tema de la correlación de fuerzas políticas y dar un golpe o no al gobierno, el gobierno tratar de salvarse de él. Ahora, ojo igual a los votos clave. En las acusaciones constitucionales que me ha tocado cubrir en el último tiempo, he visto que de todas formas si hay parlamentarios que cuando uno va y les pregunta, dice, bueno, ¿por qué este voto definitorio no fue a favor o por qué este voto definitorio fue en contra? Y si argumentan que la calidad del documento, la calidad de la acusación puede terminar siendo, digamos, factor para ver lo que termina ocurriendo en sala el día miércoles a todo esto. Muchas gracias, Gonzalo. Muy buenos días.